Tienes un minuto a partir de ahora. Bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda Alexander Ventura, apologista cristiano católico. Hago misión, como todos ya saben que están conectados, con el Padre Luis Toro. Y esta noche voy a tener un pequeño diálogo, un pequeño debate con el pastor, que no sé su nombre todavía muy bien, pero vamos a tener un católico a esta hora de la noche para poder presentar por qué la Iglesia de Jesucristo tiene una unidad y por qué la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica. Gracias a cada uno de ustedes, 192 personas tenemos conectadas para la gloria de Dios y hoy vamos a mostrarle al mundo por qué la Iglesia católica es la de Cristo. Gracias. Ok, quedaron en 10 segundos. Vamos a darle el tiempo a el pastor. ¿Está listo? Comienza ahora. Sí, señor. Bueno, cierra los micrófonos, por favor, que yo cierro el mío cuando hablo, para que no haya interrupción. Bueno, buenas noches, habla Alex Cerrato, misionero pentecostal, misionero de la iglesia pentecostal, soy unicitario. Y vamos hoy a dialogar aquí con el amigo que me ha invitado a entrar para dialogar si la iglesia católica o la iglesia pentecostal unida es la iglesia verdadera. Él va a empezar el debate, él me invitó, entonces él va a empezar. Entonces él tendrá que mostrar su doctrina y después vamos a tener un tiempo de preguntas referente a lo que él haya dicho o yo haya expuesto. Él dice que la iglesia de Roma es la misma de la carta a la iglesia a los romanos. Él me dice que sí, que fue la misma iglesia de la carta a los romanos. Ya empezó perdiendo el debate con esa argumentación. Gracias. Tiempo. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo quieren para presentación? 5 minutos no estás, hermano. Ok, perfecto. Vamos a acomodarlo. Permítame. Si pueden, los muestra en la pantalla, por favor, para que no haya problema. Sí. Permítame. A ver. Voy a prender la cámara. Permítame. Toma tu tiempo, moderador, y lo pones en la pantalla para que no haya problema. Me callo y cierro el micrófono. No se le oye, pastor. No se le oye. Yo apago mi micrófono. No se le oye. Pero mucha demora para colocar un cronómetro, muchachos. No, hermano, no me dijiste Amigo, cuándo pero comenzara. hable pues. Le dieron su tiempo. Sí, tienes que decirme, moderador, tienes No. que decirme, comienzas en 1, 2, 3 y yo comienzo. Ok, espérame un ratito. A ver, ¿quién va a iniciar? Yo comienzo, hermano. Ok, perfecto, hermano. Entonces, como va a iniciar usted, voy a volverlo a reiniciar. Permítame. Ahí está. Reiniciándolo de nuevo. Ahí empieza, hermano. Dele. Vuelvo a empezar. Pero ya lleva 4:50, hermano. Tiene que comenzar Amigo. desde 1. No. Ahí está, hermano. Amigo, pero te Ahí está está, mostrando el cronómetro, papito. Te lo está Escuche. mostrando. Mira, espérame. Alex, espérame. No. Empieza, va a empezar en 3, 2, 1, ahora. Ok, cierren el micrófono, por favor. Bien, mis queridos hermanos, esta noche les voy a mostrar a cada uno de ustedes por qué la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica.
Vamos a comenzar desde Marcos capítulo 3:13. En la iglesia de Jesucristo ni en el pueblo de Dios nadie se podía autonombrar y decir yo voy a ser pastor o yo voy a dirigir un pueblo. Vamos a irnos a Marcos capítulo 3 versículo 13 y dice de la siguiente manera. En Marcos capítulo 3:13 dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Jesucristo los llama, los instituye y los manda a predicar el evangelio. Ahora, en este Marcos capítulo 3:13 vemos que la iglesia de Jesucristo es una institución y que los manda a predicar el evangelio de Jesucristo en Marcos capítulo 3:13. No los manda a fundar sectas protestantes hasta el día de hoy. Vemos que desde que comienza en Marcos capítulo 3:13 habla de una unidad, la unidad que no tienen en las diferentes iglesias o como le decimos nosotros, las sectas protestantes. ¿Por qué? Porque Cristo siempre viene hablando de una sola unidad y lo hace en San Juan capítulo 17 versículo 21, cuando todo dice él que todos sean uno como yo soy uno. Qué bonito es cuando Jesucristo nos enseña a nosotros la unidad de la iglesia. Todos tienen que estar unidos y predicar una sola doctrina. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a ver que el mismo Jesucristo en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 21, habla de la siguiente manera y nos enseña algo hermoso a cada uno de nosotros. Dice así, a él sea la gloria en la iglesia, a él sea la gloria en la iglesia. Jesucristo es claro, Pablo es claro y nos dice que hay una sola iglesia. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Quiere decir que esa iglesia nunca va a dejar de existir. Siempre esa iglesia va a existir y esa iglesia va a recorrer por todo el mundo. Una iglesia católica que significa universal, donde se va a extender el evangelio por toda la faz de la tierra. Vamos a seguir leyendo. En el mismo capítulo 3, versículo 10, dice, en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrirlos mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús. Dios nos muestra a nosotros que Él tenía un plan. ¿Y cuál es el plan que tenía Dios para cada uno de nosotros? Es que Cristo iba a venir al mundo y Cristo nos iba a enseñar que Él iba a dejar una iglesia y que esta iglesia tenía que comenzar a predicar el evangelio, como lo dice en Marcos capítulo 16:15. El mismo Jesucristo dice, vayan y prediquen el evangelio. No le dice, vayan y que cada quien predique lo que se le da la gana o que cada quien ande fundando iglesias en cada esquina. Jesucristo es explícito y es claro. Ahora, la cerecita del pastel que nosotros le llamamos o que el mismo Jesucristo nos enseñó, donde muchos de los hermanos que no son católicos dicen, es que allí Cristo se está hablando él mismo, es que allí Cristo no le entrega la iglesia a nadie. Vamos a ver si es verdad o es mentira. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dice, y ahora yo te digo, y ahora yo te... ¿Tiempo? No, y ahora yo te... Un minuto, ¿Cómo? Un minuto. Ok, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nadie puede destruir a la iglesia de Cristo, porque Él dejó un mandato. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En el versículo 19, a Pedro le deja encargado de una iglesia, pero también le da una autoridad. En el versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en el cielo, en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Jesucristo deja una iglesia y en esa iglesia deja un encargado. ¿Quién es el encargado que va a empezar a recorrer? Quienes van a comenzar a predicar el evangelio por todo el mundo. Son
los apóstoles. Y a las pruebas me remito. Cuando Tiempo. nosotros vemos... Ok. Le vamos a dar el tiempo al pastor. ¿Ya está listo? Se lo damos en 3, 2, Completamente, amigo. 1. Adelante. Bueno, debo decir en honor a la verdad que la Biblia no dice ni iglesia católica, no dice tampoco iglesia pentecostal. Ese es un cuento que se han inventado los católicos para decir que ellos son la verdadera iglesia. Que porque ellos son la iglesia universal. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia es católica? ¿O dónde dice la Biblia que la iglesia católica, si es que la hay, es la misma iglesia católica de ellos? Para nada, en ninguna parte. Ahora, ellos toman el término católico, escúcheme bien, el término católico lo toman de lo que dijo Ignacio de Antioquía. Donde está, por favor cierren los micrófonos, yo pido que por favor cierren los micrófonos, yo cerré el mío. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, por favor. Ignacio de Antioquía dice que donde... No, pero así no podemos, no cierran los micrófonos. Ignacio de Antioquía Cierra el dice micrófono, que donde hermano. está el obispo, ahí Hermano está la discípulo. iglesia católica. Donde está... Cierra el micrófono, Por favor. discípulo, y vuélvele a poner el tiempo. Cierra el micrófono y ponle el tiempo, por favor, que hasta aquí se escucha la bulla. Eso es verdad. Vuélveselo a poner, hermano, y cierra el micrófono. Gracias. Vuelvo y repito, la iglesia católica, y discúlpeme por usar el término, se robaron. Es un robo, el robo que hicieron hace 1900 años. Se robaron el título Iglesia Católica. ¿Se lo robaron a qué? A la verdadera iglesia. Ignacio de Antioquía fue el único que usó, o el primero que usó el título Iglesia Católica para referirse a la iglesia que él pastoreaba o a la iglesia de su época. Fue el único, el primero. Y los católicos se roban ese título en el año 382. Se lo roban con el edicto de Tesalónica, al decir que desde ese día en adelante todo mundo bajo el imperio sería llamado o estaría o sería parte de la iglesia católica cristiana, y que abrazarían una doctrina, dice ahí el edicto de Tesalónica, abrazaría una doctrina, la doctrina de la Santísima Trinidad. Que los que no se adhirieran a ellos serían llamados herejes y que su castigo no se tardaría. Ya sabemos cuál era el castigo que usó la iglesia católica para llamar a los que los castigaba, a los que decían ser herejes. Ahora, Ignacio de Antioquía no era católico apostólico romano. Es muy cierto, Ignacio de Antioquía usó el título Iglesia Católica, pero debo recordar a los amigos católicos que Ignacio de Antioquía nunca predicó un Dios en tres personas. Ignacio de Antioquía dijo que Jesucristo, uno, era el Espíritu indivisible. Escuche bien la predicación de Ignacio de Antioquía, lo que le enseñaba a la iglesia que él llamaba católica, es decir, universal. La iglesia de su tiempo, ¿qué era lo que Ignacio les predicaba? Que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso es lo mismo que predicamos nosotros los pentecostales, que Jesucristo es el Espíritu. Porque eso es lo que dice Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús mismo dijo que él era el Espíritu. En las cartas a las 7 iglesias dijo: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los católicos, al robarse el título de iglesia católica, se inventan que el Espíritu Santo es una tercera persona. Ignacio de Antioquía no predicó eso, ni los apóstoles. Tercera persona de la Trinidad, no. Jesús es el primero y es el último. Ignacio de Antioquía predica en la iglesia católica que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es ese Dios, el Dios de los profetas. Es lo que él predica, que solamente hay un Dios, el Dios de los profetas, y que ese Dios fue manifestado en carne.
Es lo mismo que predicamos los apostólicos, la iglesia verdadera, la iglesia del nombre. Predicamos que Jesucristo es el único Dios, como lo dice Judas, verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor, gloria, poder, potencia. Y Pablo mismo lo dijo. Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17, Pablo dice allí que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, mire cómo exalta a Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Pablo exalta a Jesucristo como el único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. Eso es lo que predicó la verdadera iglesia católica. Y ustedes dicen que fue la segunda persona de la Trinidad la que vino. Ignacio dice, el que predicó, que Jesucristo es el único Dios, el Dios de los profetas que fue manifestado en carne. Un minuto, Ignacio pastor. de Antioquía dice que fue el Dios invisible que se hizo visible. El Dios invisible que se hizo visible, escuche bien, el invisible se hizo visible, el que no podía sufrir vino a sufrir por amor a nosotros, dice Ignacio. Y Pablo dice, al único y sabio Dios. Pablo dice, por tanto al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios. Y está exaltando a Jesucristo, ese único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. La iglesia de hoy, la católica, la romana, se robó el nombre católico, se lo robó en el año 382, fue el robo del siglo. Y tras de robarse el nombre católico, tras de robarse el nombre apostólico, se lo robaron. Hoy vienen a decir que son la verdadera iglesia. Déjenme por favor reírme y decirles, no te equivoques, compadre. Ustedes son una iglesia apóstata. Gracias. Ok, Sí, dame se acabó 5 el tiempo para la de- refutación. Ajá, fueron 5 cinco minutos de refutación, igual que a él. Ahí me avisas cuando comiences. Ok, fueron 5 minutos de Exposición. exposición. Ahora van a ser 5 Hoy minutos. 5 minutos de refutación y después una pregunta y ahí terminamos. Ok, le vamos a dar los 5 minutos al hermano para iniciar. ¿Inicia usted, hermano, o inicia el pastor? Yo inicio porque él acaba de terminar. 5 de refutación. Le voy a dar 5 a partir de ahora, hermano. 3, 2, 1, ahora. Mis queridos hermanos, ustedes vieron cómo estas personas tienen el odio en contra de la Iglesia Católica. Miren, él cuando comenzó hablando, yo lo escuché y es una persona que se enoja rápidamente. Él dijo, cuando me preguntó de las cartas de Pablo, perdiste automáticamente. Y ahora él no dio su exposición porque no pudo hablar de su iglesia, de la iglesia donde va él, sino que lo único que dijo, miren, lo único que dijo, que yo anoto todo, ahí no dice la Iglesia Católica en la Biblia. Uno, en el 1900 años se robaron el título de la Iglesia Católica de católicos en el año 382. San Ignacio de Antioquía no era católico. Dice que en la Biblia ningún apóstol habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señores, yo nunca había debatido o nunca había dialogado con una persona así como es él. Primero, San Ignacio de Antioquía, déjeme decirle, señor, por si usted no conoce a San Ignacio de Antioquía, él en el año 107 dijo, donde está Cristo Jesús, ahí está la iglesia católica. Y se refería a una iglesia universal, una iglesia que predica el evangelio por todo el mundo. Esto se llama refutar. Usted refutó cuando no le tocaba. Donde está Cristo Jesús, ahí está la iglesia católica. Esto lo dijo en las cartas a los Esmirnos en el año 1007, en el año 107. Él sabía, San Ignacio de Antioquía, que era un obispo de la iglesia católica. En San Ignacio de Antioquía nosotros podemos descubrir que él mismo, San Ignacio de Antioquía, dice que fue ordenado en el año 65, todavía estaban escribiendo el Evangelio de Lucas. Escuche bien, las mentiras que habla este pastor o un delegado de la palabra. Ahora, lo vamos a refutar fácilmente. En 2 de Corintios capítulo 14, en 2 de Corintios capítulo 13, 14, se le va a caer toda la mentira que él habla. ¿Por qué? Porque él dijo que nadie, ningún apóstol hablaba de la Trinidad. Y miren lo que dice la Sagrada Escritura. Y lo va a decir Pablo, no lo voy a decir yo.
En 2 capítulo 13, versículo 14 dice, la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesús el Señor y el amor de Dios y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 2 capítulo 13, versículo 14. La gracia de Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Refutado. Vamos a seguir con más. La Sagrada Escritura y la palabra de Dios a mí me mencionan, a mí me explican y me dicen que en el libro de Hechos de los Apóstoles, como no se escribió en el idioma de nosotros, sino que se escribió en hebreo, miren ustedes, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, dice de la siguiente manera, y ahora sí, le vamos a enseñar para que no hable mal de la Iglesia Católica. En Hechos capítulo 9, 31, está la Iglesia Católica. Ahí en el original griego significa Iglesia Católiques. Ahí dice Iglesia Católica. Lo que pasa es que ellos no lo leen porque no lo comprenden. Si usted lo busca en el Google, Hechos 9:31, aquí se refiere Pablo a la unidad que tenía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo los manda a predicar por todo el mundo. No les dice cada quien haga lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, prediquen lo que usted quiera, funden sectas por donde usted quiera. No, mi querido hermano. Jesucristo deja un hombre encargado de su iglesia. Y lo vamos a ver, claro que sí. Cuando yo tomo las escrituras, la palabra de Dios, y me voy al Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21, versículo 23, que es poquito tiempo, dice de la siguiente manera. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿tú me amas más que todos estos? Contestó, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez le vuelve a preguntar y le dice, ¿tú me quieres? Y le dice Juan, ¿me amas? Pedro le volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, cuida a mis ovejas. Primero le dice, apacienta a mis ovejas. Y luego le dice, cuida a mis ovejas. Primero corderos y luego ovejas. Quiere decir que Cristo Jesús le está dando una autoridad a este hombre pecador como tú y como yo en cuidar el rebaño de Jesucristo. La Iglesia Católica es la que predica el Evangelio por todo el mundo. Tanto es así que todos los apóstoles sabían que había un encargado dentro de la iglesia. Por eso, en San Lucas, Jesucristo le vuelve a llamar a Pedro y le dice, mira que el diablo ha pedido permiso para zarandearlos a todos ustedes. Pero tú, por eso iba rápido. Ok. Pasaron los 5 minutos de... Amigo discípulo, disculpe, amigo discípulo. Amigo, disculpe un momentico, por favor, sea honesto. Hace tiempo, disculpe, hace rato a él se le venció el tiempo y usted no le quitó, no le gritó tiempo, sino que dejó correrlo. Y cuando a mí se me cumplió de una vez me dijo tiempo, entonces sea honesto, sea parejo para los dos, por favor. Segundo, con el amigo, por favor, déjeme hablar un momentico, sí, con el amigo. ¿Le puedo decir una cosa? Tomémonos otros 5 minutos, disculpe, déjame hablar, por favor, que quiero decirle algo al amigo. Amigo, tomémonos otros 5 minutos y tengamos 3 preguntas, porque eso de una sola pregunta me parece muy poquito. No, yo no dije una, dije 2 porque usted Señor dijo, Alex, un momentito, 5 minutos nada más. Ok, me permite... Son 2 preguntas, pastor. Ok. por eso, no, tomémonos Permítame, ¿me permite un segundo? 5 minutos después las preguntas. ¿Me permite un segundo? Ok. Pastor, pero usted cuando comenzamos hermano, usted dijo, solo 5 minutos nada más. espérame tantito, hermano. Mire, el debatiente No, dije está quejando. Permítame, pastor. Permítame. Usted se está quejando de que le estoy dando más tiempo al hermano. Que se extienda un poco más. A usted se le dio tiempo extra. Ya había corrido su tiempo ya está a punto de terminar y se le regresó todo. O sea que no se venga a quejar de algo que estoy siendo imparcial, ¿eh? Porque estoy siendo parcial con los dos, tanto con uno como en el otro. Así que no me venga a mí. Cuéntale los 5 minutos, por favor. Ahí van los 5 minutos de él. Dele, en 2, 1, ahí está.
Gracias. Bueno, miremos algo, por favor, pero cierren los micrófonos, por favor. Miremos algo. No es odio, amigo. No venga usted a poner palabras en mi boca. Es la verdad lo que le estoy hablando. Ahora, usted mismo dice que Ignacio de Antioquía dijo, donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica. Ahora, mire lo que dice usted, donde está Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios universal o católico no es un Dios trino. El Dios universal o católico es Cristo. Solamente. Por eso Ignacio de Antioquía dice que Cristo es el único Dios, ese Dios el invisible que vino haciéndose hombre, que vino a salvarnos, el invisible. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 1, verso 9, 8 dice, mire lo que dice allí. Dice el verso 7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice Jesús, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. El Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Pantocrátor. Pantocrátor, si usted no sabe qué significa, dice Dios absoluto, universal. Jesucristo es el verdadero Dios universal, el verdadero Dios católico, no es un Dios trino. Eso es falso, Dios trino. Punto número 2, segunda de Corintios, usted me leyó, segunda de Corintios dice, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, amigo, no me mienta, allí no dice eso. Mire lo que dice, el amor la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, no dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No mienta, no tiene necesidad de mentir, no dice eso. Ahora, ¿quién es Dios para Pablo? Segunda de Corintios 6:16, llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre. Mire, y él dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Dice el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5, Pablo dice allí, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Dice el Señor, no toqué el mundo, yo recibiré, y sería vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? El Dios absoluto, universal, el Dios católico. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y quién es a nosotros? Por Padre. Y nosotros somos sus hijos. Ese es el verdadero Dios católico. Por eso Ignacio dice que Jesucristo es el único Dios, el Dios, ese Dios que es el Espíritu indivisible, ese Dios que vino, se manifestó en carne, el Dios invisible que vino y se hizo visible. Nunca, Ignacio, nunca los apóstoles predicaron un Dios de tres cabezas, un Dios en tres personas. Eso es mentira, ¿no? Segundo, para terminar, mire, en la Biblia, la iglesia predicó que Jesucristo es el único Dios, ya se lo demostré. Que Jesucristo es el Padre, ya se lo demostré. Que Él mismo es el Espíritu, ya se lo demostré, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por eso Pablo decía, Jesucristo es el todo en todos. El bautismo, Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cómo era el bautismo? En el nombre de Jesús. Su propia Biblia, la Biblia de Jerusalén y la Biblia, nuestra Sagrada Biblia. Dice en nota a pie de página de Mateo 28:19, dice allí que ese bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes mismos lo introdujeron. Dice que ese es conocido, que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. El bautismo en el nombre de la Trinidad, dice esa Biblia, las dos Biblias, fue introducido cuando se apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Dice allí, cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad, cuando se robaron el título católico y apostólico. ¿Cuándo fue? En el año 382, en el edicto de Tesalónica. Allí introdujeron Mateo 28:19. Entonces, ¿de qué me hablas tú, compadre? Si el bautismo es en el nombre de Jesús, Jesucristo es el único Dios, Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Padre, eso es lo que la predicación. Y ojo, nunca la Biblia dice que los apóstoles dijeron, María, Madre de Dios, María, Reina del Cielo, que había que hacer imágenes de María, de Jesús, de los apóstoles y rendirles culto. Nunca dijeron eso. La verdadera iglesia nunca hizo eso, predicó a Jesucristo como el único Dios. A Él solo sea la gloria en la iglesia, dice, a Él solo, no a la Trinidad.
No mientas, compadre. Tiempo. Les voy a pedir a los contendientes que se enfoquen en el tema principal, que es la iglesia, no otro tema. ¿Ok? Les voy a recomendar, hacer la recomendación de que si van a hablar del tema, enfóquense en el tema que están hablando, no se enfoquen a otros temas, porque se desvían. Ok, Es la pregunta, ahora vamos a hacer que 3 minutos de refutación o cómo. Sí, no, ya lo refutamos. Solo viene dos preguntas son, yo hago la primera, después él y la otra, y la Ok, refuto, y lo mismo él hace la pregunta, yo contesto y él la refuta, son dos preguntas. ok, adelante, haga la pregunta, hermano, y le Ok, damos 2 minutos de tiempo 3 minutos para que responda. ok. Primero, antes de hacer la pregunta, me da pena, porque no hablo nada de su iglesia, solo del Espíritu Santo. Ahora le voy a hacer la pregunta a él. Señor, como el tema era la iglesia, si la iglesia, ¿cuál iglesia es la de Jesucristo? Y usted se fue por las ramas y se subió al palo y se cayó de nuevo. La pregunta que le voy a hacer es esta. Si su iglesia viene de Jesucristo, ¿gracias a qué iglesia tenemos una Biblia? ¿A la suya o a cuál? Adelante. Que conteste con la verdad, que no se va a ir por otro lado. ¿Gracias a qué iglesia tenemos una Biblia? Testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, pentecostales, unicitarios, trinitarios. ¿Gracias a qué iglesia tenemos una Biblia? Dale. Y su tiempo parece desde ahora a partir de ahora. Dale. Digo, mira, qué pena, la Iglesia Católica no hizo la Biblia, no mientan, es la misma pregunta que hizo Luis Toro, la misma pregunta, todos caen en lo mismo. Primera de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, si la Biblia no existía, ¿por qué Pablo habla de Biblia? La Biblia aparece en la Biblia, aquí aparece. Si la Biblia no existía, ¿por qué Pablo habla de Biblia? En el texto griego Pablo escribió esto, en el texto griego, y allí dice Biblia. Dice segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el verso 12, a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y la Biblia, en el texto griego. Y la Biblia, mayormente los pergaminos. Y la Biblia. Amigo, la Biblia no la hicieron ustedes. La Biblia ya estaba hecha. Lo que ustedes hicieron fue recopilar los libros. En el año 382, discúlpeme, bueno, no lo voy a decir, ¿sí? Pero la gente sabe muy bien quién era y que San Dámaso I. Busquen la historia de San Dámaso I, por favor, búsquenla. Va a encontrar que no era ningún buen hombre, ¿no? Lo que hizo este hombre, como lo hicieron en todas las cruzadas, llamadas cruzadas cristianas, fue por medio de la violencia, recopilar los libros. Lo recopiló, pero la Biblia ya estaba. Pablo lo habla. Trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y la Biblia, es decir, los libros, mayormente los pergaminos. Usted sabe que la Biblia era en pergaminos, ¿sí? Entonces lo que hizo San Dámaso, como ustedes le llaman, porque de santo no tenía nada, fue recoger los libros, hijo, y no lo hizo de manera pacífica, lo hizo fue de manera violenta, ¿ya? De manera violenta lo hizo. Cuando se inventaron, ¿qué? En el año 382, una nueva doctrina llamada la doctrina de la Trinidad y una nueva iglesia llamada Iglesia Católica. Eso lo dice el edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque antes de eso no existían. Ya lo demostré con lo que dijo Ignacio de Antioquía. Segundo, la historia demuestra, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, dice que la iglesia mayoritaria en su tiempo eran los monarquianos, es decir, los unicitarios. La iglesia mayoritaria, dice Tertuliano, año 200, era la iglesia monarquiana, es decir, los unicitarios, sabelianos, como ustedes nos llaman, era la iglesia mayoritaria. Y teníamos los libros, compadre, la Biblia la teníamos nosotros. Entonces no venga usted a hablar Tiempo. de que ustedes inventaron la Biblia. No mientas, compadre. Tiempo. Ok.
Hoy viene la refutación. ¿Van a ser intercaladas las preguntas o qué es las Hoy, preguntas? hoy Las viene la preguntas son, refutación. Hoy viene dele, la refutación. 3 minutos Sí. a partir de ahora. Ok. Me da vergüenza, me da pena ver estado con este señor que no sabe ni contestar una pregunta. Y aún así están engañando muchas personas. Fíjense bien. Él citó una cita bíblica y se fue al capítulo 4, versículo 1 de Timoteo. Y dice así: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir a reinar, y te digo, predica la palabra insistente a tiempo y desatiempo, rebatiendo y reprendiendo, aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Lo más tonto que he escuchado yo hoy es que la Biblia estaba en la Biblia. Miren, señores, por favor, pónganse serios para estudiar. Ahora lo voy a meter al guacal y le voy a enseñar por qué la Iglesia Católica hizo la Biblia. Señor, primero, usted mismo lo dijo y cayó con la mentira más grande. En aquel tiempo sí existía palabra de Dios, pero se llamaban capotes, eran los pergaminos, eran los escritos. No me venga con mentira que ya estaba la Biblia, porque una carta estaba por un lado, otra carta estaba por otro lado, y vino San Dámaso primero, como usted mismo lo dijo, como usted dijo lo mismo, un obispo de la Iglesia Católica juntó con todos esos libros que le llamaron biblioteca, y ahora es la Biblia, donde están todos esos libros, y gracias a la Iglesia Católica, ustedes que tanto hablan mal de la Iglesia Católica, ustedes tienen una Biblia. La Iglesia Católica nace en el año 382. Para su información, no venga con mentiras que en Primera de Timoteo, la Biblia sobre la Biblia. ¿Qué es eso para mentir? Hermanos, no se dejen engañar. La Biblia estaba en la Biblia. Primera vez que escucho yo una tontería tan grande. Aquí lo que está diciendo él es que aprendan acerca de lo que estaba escrito, pero todavía no existía una Biblia. Lo que existía eran capotes, pergaminos, en Un donde minuto. estaba la palabra de Dios ilustrada. Y ahora, en este tiempo, tenemos una Biblia todo. Una Biblia sobre la Biblia. No, hermano. Ahora tenemos una Biblia gracias a la Santa Iglesia Católica Apostólica. Amén. Ahí me quedo, refutado. Muy bien, voy a parar en 29. Ahí estamos viendo. Voy a regresar para atrás. Ahora va a ser la pregunta al pastor. Acerca de la iglesia. Ajá. Va a ser la pregunta al pastor y el hermano va a responder. No, amigo, tranquilo. Usted no me preguntó acerca de la iglesia, usted me preguntó de la Biblia. Tranquilo. Yo mi pregunta Tiene la que hago de ser, lo que usted dijo. Bueno, mi pa- pregunta es, pastor, usted, tiene que ser todo bíblicamente, ¿eh? dale. Ok, dele. Claro, yo mi pregunta la voy a hacer de la iglesia, no me preocupe, bíblicamente. ¿Y será que el amigo me preguntó de la Biblia? No, él no me preguntó de eso. Sea justo, por favor. Mire, amigo, no, solamente necesito un minuto para preguntar nomás. Amigo, la Biblia habla del Pantocrátor, Dios absoluto y universal, Pantocrátor. Si usted es una persona que ha estudiado griego, sabe eso. El Dios universal, según la Biblia, ¿es el Dios trino o es Jesús? Vuelvo y repito. Según la Biblia, el Dios universal, ¿es el Dios trino que predica la Iglesia Católica o es Jesús? Vuelvo y pregunto. El Dios universal, Pantocrátor, universal, es el Dios trino, el Dios, un Dios en tres personas, que predica la Iglesia Católica o es Jesús. Ojo, usted me tiene que mostrar donde diga, si su respuesta es el Dios católico, el Dios trino, me tiene que mostrar un texto donde diga el Pantocrátor es, o el Dios universal, es el Dios trino. Un texto, un texto. ¿Existe el texto que diga que el Pantocrátor, el Dios universal, es el Dios trino? ¿Sí o no? Escuche bien. ¿Existe el texto que diga que el Pantocrátor, el Dios universal, es el Dios trino que predica la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, debe mostrar el texto. ¿Sí le entendió la pregunta, hermano?
Le voy a ser sincero, una pregunta, pero sí se la voy a contestar. Ok, le vamos a dar el tiempo a partir de ahora, hermano. Ok, fíjense bien en lo que él está preguntando. Y se lo voy a contestar con la Sagrada Escritura, con lo que él mismo dijo. No necesito mucho tiempo para contestarle lo que él está diciendo, porque ni él mismo hace las buenas preguntas para poder contestarlas. Fíjense bien, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice de la siguiente manera. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los minutos y los tiempos que se llevó, no pudo demostrar a su iglesia, sino preguntando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué vergüenza! Dice la Biblia, dice la Escritura, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean uno y que sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos nosotros, tres divinas personas, Jesucristo y Dios, ahí mismo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Pero a él no se lo ha encomendado porque él piensa otra cosa. Y todo lo que yo les he encomendado a ustedes, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Muy bien. Quedó 1 minuto 14. Amigo, Vamos disculpe, a disculpe, yo no le pregunté eso, yo no le pregunté es el del bautismo, no le pregunté Mateo 28, le pregunté, discúlpeme, yo le pregunté, ¿existe un texto que diga sí o no que el Dios universal católico, Pantocrátor, el Dios universal católico, Pantocrátor, es el Dios trino, el Dios en tres personas o es solo Jesús? ¿Existe un texto que diga que el Dios universal, Pantocrátor, es el Dios trino? ¿Sí o no? No le pregunté Mateo 28 y 19, yo no le pregunté eso. Le pregunté un sí o un no y usted no me respondió. ¿Me responde, por favor? ¿Existe el texto que diga el Dios universal es el Dios trino? ¿Qué lo refute, hermano? ¿Sí Ya le o no? contesté yo, tres divinas personas, uno solo. No, no, no. Dale, no responde. Amigo, ¿me da mi tiempo, por favor? Ok. Muy ¿Me da bien. mi Le voy a dar tiempo? su tiempo. Permítame. A partir de ahora. Dale, gracias. Miremos pues la falsedad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se robó, porque se robó el nombre católico de la verdadera iglesia, que era la iglesia que predicaba que Jesús es el Espíritu indivisible, que Jesús es el único Dios, que Jesús es el Dios invisible que se hizo visible. Eso fue lo que predicó la verdadera Iglesia Católica de Ignacio de Antioquía. Ellos se lo robaron, se lo robaron. Y por eso dice Ignacio, él lo leyó, que donde está Cristo está la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el único Dios universal es Cristo. No es la Iglesia romana, no es el Dios trino, no, es Cristo. Juan lo dice, o mismo Jesús lo dice. Dice, yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que ha de venir. El que ha de venir, el Pantocrátor, es decir, el Dios absoluto universal. ¿Quién es ese? Jesús. Nunca dice la Biblia que es un Dios trino. Ahora, ustedes dicen que la Iglesia Católica hizo la Biblia, que no aparece. Amigo, pero si Pablo está hablando de Biblia, no es que la Biblia esté en la Biblia, no, Pablo está hablando de Biblia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13. Es imposible que usted no haya hecho la Biblia. Ahora, usted me dio la razón, que fue ese señor llamado, ¿cómo se llama?
ese falso que ustedes toman, fue el que recopiló, eso sí lo hizo, él recopiló los libros. ¿Cómo estaban los libros? En rollos o pergaminos. Ustedes no hicieron la Biblia, ustedes no hicieron esto. Para que esto se hiciera, tuvo que pasar hasta el año 1500 con la invención de la imprenta, señor. Aprenda. Y eso no lo hicieron ustedes, lo hicieron los que fueron los protestantes. Los que imprimieron por primera vez la Biblia y la trajeron aquí, a estos libros así, fueron los protestantes, no fueron ustedes. Damaso lo que hizo fue recopilar los libros, lo hizo por medio de la violencia. Lean la historia de ese Damaso primero, por favor. Léanlo. Ahora, ¿cuál es la verdadera iglesia? A la que tiene a Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, la que predica que Jesucristo es el Dios absoluto, universal, el único Dios, la que se bautiza en el nombre de Jesús. Recuerde que la Biblia dice que el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Añadieron a la iglesia a los que habían de ser salvos, los que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38, dice allí que fueron añadidos a la iglesia. Los que habían de ser salvos, los que eran bautizados en el nombre de Jesús, los que creyeron en Jesús, como dice la Escritura, el único Dios, el Dios absoluto, el Dios universal. Ustedes son una falsa iglesia, sí, que nació en el año 382. Antes de ahí no existían. Antes de ahí no existían, compadre. Antes de ahí no existían. Compadre, no nos mientas, por favor. Ok. Ahora vamos por la segunda pregunta del hermano. Ok. Me avisa, hermano. Del hermano, haga su pregunta. Ok. Pastor, que todo lo sabe y de tanto que sabe no sabe nada. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Váyase por favor al Evangelio de San Juan capítulo 21 del 15 al 16. Dice de la siguiente manera, escuchen bien. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 16 le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar y Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. La pregunta que le voy a hacer al pastor es la siguiente, porque como estamos hablando de la iglesia, la siguiente pregunta es así. Pastor, deme la diferencia entre ovejas y corderos, según San Juan 21, del 15 al 16, para refutarlo, por favor. ¿Sí escuchó la pregunta, pastor? ¿Sí escuchó la pregunta? Me dice cuando inicie. La diferencia entre ovejas y corderos. Amigo, la diferencia entre ovejas y corderos. De verdad eso. Uy, qué bravo. Oh, tremendo. Tremenda pregunta. Dale. Bueno, no sé qué tiene que ver esto con su iglesia. De verdad no sé qué tiene que ver esto con su iglesia. Diferencia entre corderos y ovejas. Ovejas, amigo, son los mismos corderos, pero ya maduros. Esas son las ovejas, ya adultas. Los corderos son los bebés. Esos son los corderos. Se le llama cordero, recuerden. ¿Sí? Se le llama a esas ovejas que están en periodo de lactancia. Se le llama corderos. ¿Sí? Esas ovejas pequeñitas se le llama corderos. A las ovejas ya adultas se le llama ovejas, sea macho o sea hembra. Pero a los que están recién nacidos se le llama corderos. Entonces yo no sé qué tiene que ver esto con su iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu iglesia? Nada. Ahora, tú me dirás, no, es que a Pedro le fue dado, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. A Pedro. Pero yo pregunto, ¿dónde Pedro se le fue llamado papa? ¿Dónde? Cosa que ustedes inventaron. ¿Dónde Pedro le fue llamado papa? ¿Dónde? Muéstreme. ¿Dónde Pedro fue llamado papa? Literal. ¿Dónde dice Pedro, papa? ¿Dónde dice? Eso es falso. Falso, eso no existe en la Biblia. No está. Y yo espero que usted me dé el mismo argumento que me dio Luis Toro. O que da Luis Toro. Ojalá me dé ese mismo argumento para darme, vea, un banquete más todavía con usted. Que esa pregunta que me hizo de Damaso. Ahora, usted me tomó Mateo 28 y 19 para decirme que allí aparece el Dios católico romano. Amigo, si su propia Biblia, la Biblia, nuestra Sagrada Biblia y la Biblia católica Jerusalén, esa Jerusalén de estudio, dice, nota a pie de página, que ese texto
Mateo 28:19, lo adulteraron ustedes mismos. Nota a pie de página, lo dice allí. Nuestra Sagrada Biblia dice, es sabido que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús, y cita los Hechos de los Apóstoles. El bautismo en el nombre del nombre de la Trinidad, es decir, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, aparece claramente, dice, es introducido cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Es introducido, fue introducido. Amigos, ustedes adulteraron ese texto. No hay un solo texto que diga que el Dios católico es un Dios trino. No mienta. No, eso no existe en la Biblia. Ahora, por favor, si esa pregunta da para usted decirme, mire, ya lo refuté hasta sus preguntas, hasta todos sus argumentos, sus preguntas. Ahora, muéstreme si usted con ese argumento trata de decirme que Pedro es el primer papa. Muéstremelo, ¿dónde dice que es el primer papa? Muéstreme dónde dice la Biblia, Pedro, tú eres papa. Y que los apóstoles lo llamaron papa. ¿Dónde está eso en la Biblia? O que mandaron que le dijeran a Pedro, papa. ¿Dónde está? Señor. Espero tu respuesta. Ok, muy bien. Le vamos a dar el tiempo al hermano para la contrarrefutación al de qué pastor. Vamos a ver. Ok. Primero le voy a dar el canto que a todos les gusta. Y dice así, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Miren ustedes, de tanto que sabe, que no sabe nada. Miren, ¿quiénes son? ¿Qué diferencia hay entre corderos y ovejas? Es que las ovejas son las que están mamando, los corderos son los chiquitos, las ovejas son las grandes. Miren qué tontería más grande. O sea, para estudiar para pastor se estudia para cómico también. Pregunto, 326 personas conectadas. Y mire usted, ¿cuál es la diferencia entre pastor y ovejo? Ahí no le está diciendo papa. ¿Y quién dijo que le está diciendo papa a Jesucristo a Pedro ahí? No sea mentiroso, pastor. Por eso siempre digo yo, los dejamos refutados porque ellos no tienen nada que defender. Lo único que defienden son las mentiras. Ahora resulta que Pedro iba a cuidar animales. Según la lógica del pastor, que haciendo preguntas de la teología, que la hermenéutica, miren a lo que vino a caer. Que las ovejas, que los corderos son los que toman leche, dijo, no le da pena, y que las ovejas son las que ya van creciendo. Mi amado pastor, hoy, por ser mentiroso, lo voy a meter al guacal, porque todos los mentirosos los meto al guacal. Cuando terminaron de comer, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todo esto? Él le contestó, claro que te amo. Y luego vuelve Jesús a preguntarle y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quiere? Le dice, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Corderos son los obispos, los que son encargados de la iglesia, los que tienen un mando dentro de la iglesia. Las ovejas son aquellas que van empezando, aquellos que escuchan la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dice apacienta y cuida. Y en hecho, vamos a ver si estaba hablando de animales. Vamos a ver si estaba hablando de animales. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21 dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Está hablando de animales. Mire, al guacal, mire. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes como obispos. No que no les estaba hablando de animalitos como lo dice usted. Es que ellos toman leche, aquellos ya están grandes. ¿No le da vergüenza mentir? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos o supervisores. Esos son. Oiga, aquí vienen las ovejas y pastoreen la iglesia del Señor que adquirió con su propia sangre. Hay que cuidar a los más pequeños, aquellos que no saben nada, hay que instruirlos, hay que enseñarles quién, el obispo, les va a enseñar. Ahí me quedo refutado. Y tiempo. Y al vocal. Ahora ya quedó la reputación y la contrarreputación. Que hable de Biblia, preguntas de Biblia. Ahora, otra pregunta de Biblia. De su iglesia, tranquilo, no se preocupe, lo va a preguntar de su iglesia. Ok, quiero ser puntual. Amigo, de su iglesia lo va a preguntar. Por favor. Sí, permíteme un segundo, pastor. No me quiero puntualizar. Amigo. Sí, permíteme nada más un segundo. Me va Un segundo censurando. nada más.
No, yo le voy a preguntar. No, un La segundo nada pregunta más. es, No, no, estate no, tranquilo. no. No, señor. No, No solo lo está vas a poniendo el hacer. tiempo, pastor, tranquilo. Solo pone el tiempo él. Sí. Nada más no me quiero puntualizar una cosa. Que no se salgan del tema, una. Y dos, que por favor, no levanten falsos. No levanten falsos. Yo estoy tratando de ser parcial con todos. Aquí no hay, porque mi hermano es católico, no voy a tratarlo con especialidad, no. Aquí todo es parejo, ¿ok? Entonces, no quiero que anden diciendo, o no quiero que anden diciendo el pastor, que yo tengo preferencias con mi hermano porque él es católico y yo soy católico. No. Estoy tratando de ser parejo tanto con uno como con el otro. Ahora, yo estoy viendo que el pastor está siendo muy incisivo con las preguntas, pero no responde. Responda a lo que le preguntan, pastor. Si le preguntan algo, responda con lo que le preguntaron, no con lo que usted se le pegue la gana. ¿Dale? Entonces vamos a darle el tiempo a partir de ahora. Dele, pastor. No, esa pregunta tan sabia. ¿Qué diferencia hay entre cordero y oveja? Cordero es el obispo. La oveja, cordero el obispo. Ay, amigo, por favor. Bueno, mi pregunta es sencillo. La gente hasta se rió de eso, ¿eh? Dijeron que era un buen chiste. A ver, mi pregunta es, ustedes nos dicen a nosotros que bíblicamente Pedro es el primer papa. Usted es tan amable, me da el texto bíblico donde Pedro o los apóstoles llamaron a Jesús papa. Pedro dijo, yo soy papa, o los apóstoles llamaron a a Pedro papa. ¿Existe el texto que diga que Pedro es papa, literal, el primer papa de la iglesia? ¿Sí o no? Recuerde, la pregunta lleva un sí o un no, no se escape por las ramas. ¿Sí o no? No se escape por las ramas como lo hizo ahorita, que no me dio el texto. No me dijo si sí o si no. Por favor, deme el texto. Existe un texto donde la Biblia diga que Pedro es el primer papa, así como ustedes dicen. Texto que diga Pedro papa o llamen a Pedro papa. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Hermano, ¿sí entendió la pregunta? Había tiempo allí. Claro que sí, Me hermano. queda tiempo, Ok, todavía me queda tiempo perfecto. allí. Entonces, Me queda tiempo, le vamos a dar, me le vamos a queda dar el tiempo. Ya dijo, tiempo. ya terminó. Ey, Esa era su señor. pregunta, ya Ey, tuvo, ya ey, dijo. no me quite, Ahí. amigo, no me quite el tiempo. No me quite el tiempo. Es mi tiempo. Espéreme, Ustedes le tomaron su quitamos el tiempo. tiempo porque Cuando usted ya el hizo amigo su habló, pregunta, señor. él tomó su tiempo. No me quite el tiempo. No Espéreme. me quite el tiempo, Usted es ya mi hizo su tiempo, por favor. pregunta, Cuando él habla, usted lo señor. deja hablar, no Pero le quita el ya hizo tiempo. la pregunta, pastor. Usted Hizo dijo, la me quedo ahí, pregunta, ya hizo la pastor, Bueno, y pregunta. usted le dijo a mi no, hermano pero no me que quite le el tiempo, respondiera. amigo. Oh, que la canción. Usted terminó Dale, de formular responda. su No hay problema. pregunta Hasta, Dale, responda, no hay problema. y le estamos dando el tiempo hasta del dijo, hermano. ahí me quedo, ya tuvo. Pero qué? Dele, Ok, No, yo no dije ahí me quedo. Yo no dije ahí me quedo. Yo no dije ahí me quedo. ok. Pero Mis sean queridos, mis honestos, queridos por favor. hermanos, Hágale, respóndale, ¿sí o no? fíjense bien, él pregunta, ¿a dónde Jesucristo le dice a Pedro que sea el primer papa? Fíjense bien, en el libro de Isaías, capítulo 22, para resumirlo con Mateo, capítulo 22, versículo del 21 al 23, dice de la siguiente manera: te destruiré a Eliaquín, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje y le colocaré un cinturón y le confiaré tu cargo. Ahí le está dando un cargo. Y le confiaré un cargo. Y será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Y le llamarán padre todos los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué le van a llamar padre? Ojo a esto. ¿Por qué le van a llamar padre? Y para la familia de Judá pondré en sus manos una llave que es de la casa de David, y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Esta es una profecía mesiánica que se viene a cumplir en Mateo
16, 18. A este hombre va a ser el encargado, un mayordomo de un palacio, algo terrenal. Él va a ser encargado de un palacio. Y cuando el rey vaya, le va a entregar las llaves y él puede abrir y cerrar a la hora que él quiera. ¿Y cómo le van a llamar por tener esa autoridad? Le van a llamar padre. ¿Cómo le van a llamar? Le van a llamar padre. Ahora vamos a irnos a Mateo capítulo 16, versículo 18. No se les olvide que él tenía que cerrar y abrir porque tenía las llaves del rey. Ahora, Pedro no va a tener las llaves del rey. Pedro va a tener las llaves del rey de reyes, de Jesucristo. Y mire lo que dice. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Primero, Jesucristo a este hombre pecador le encarga de una iglesia universal, una iglesia católica. Y viene la refutación. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo mismo que le dijo el rey David a aquel hombre que iba a ser el mayordomo de la iglesia, aquel hombre que iba a tener las llaves y que le iban a decir padre. ¿Por qué? Porque iba a tener una autoridad. Y dice así: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Aquí ya no se le dice, cuando tú abres y cierras, nadie podrá entrar. Aquí Jesucristo le dice, y todo lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, y todo lo que tú atares en el cielo y lo que desatares en la tierra quedará atado en el cielo. Este hombre, quien recibe las llaves en Isaías 22, 21 al 23, le llaman padre, porque allí le da una autoridad al rey, al mayordomo. Aquí Jesucristo le da una autoridad a Pedro. ¿Cuál autoridad? Cuando le da las llaves, Pedro... Ok, muy bien, hermano. Ya estuvo. Relájese, pastor. Relájese. Porque también a usted le di tiempo suficiente hace rato. Y siga haciendo su teatro. No, Siga sí, haciendo claro, sí. Siga haciendo su teatro, sígale. Todo el mundo lo está viendo cómo se actuando. Ese es el actuar de un cristiano. Dele, pastor. ¿Puedo hablar? Repetición. Amigos, les estoy diciendo solamente les estoy diciendo que ya es tiempo. Hace tiempo se le venció el tiempo y usted no le dice nada. ¿Ya? Sea imparcial, por favor. Minutos. Deje de estar lloriqueando, pastor, porque yo he estado siendo imparcial hasta ahorita. Usted es el que ha estado llorando desde qué horas y no se pone orden lo que quiere decir. Dame mi tiempo, por favor. Dele, le voy a dar el tiempo. Deje de lloriquear. Dame mi tiempo, por favor. Dale, gracias. Mire, discúlpeme, por favor. Mire, este señor, todos son igualitos a Luis Toro. La misma mención, las mismas muecas, las mismas, todo, el mismo show. Todos son igualitos y todos salen igual de refutados que Luis Toro. Todos. Mire, este señor viene a decir que la iglesia la iglesia que porque Pedro era el primer papa. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? La pregunta fue un sí o un no. No quiso responder y vino a decir que Pedro es el primer papa por lo que dice Isaías capítulo 22, verso 20 al 22. Y lo contextualiza con Mateo capítulo 16, verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero mire algo, aquí dice las llaves del reino de los cielos. Acá dice las llaves de David. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. El de Isaías capítulo 22 verso 20 al 22 de Jesús. En aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras y lo ceñiré tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré las llaves sobre la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Dice Apocalipsis 1.7, lea muchacho, lea, ¿quién es el de Apocalipsis 1.7? ¿Qué dice quién es el que tiene las llaves de David? Apocalipsis 1.7, léalo, yo quiero que usted lea. Allí no dice Pedro, el que tiene las llaves de David, es Jesús. Apocalipsis 1.7, lean por favor, señores, no mientan, ustedes no son la verdadera iglesia, ustedes son una falsedad.
Apocalipsis 3:7, perdón, Apocalipsis 3:7, mire lo que dice. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es ese? Jesús, el cual es el siervo, el Isaías 53, el Isaías 42. ¿Quién es ese? El que es el mismo Padre. No me mientas, compadre. Ahora, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Váyase a Hechos capítulo 2. Verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10 también Pedro dice lo mismo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esas son las llaves del reino de los cielos. Creer que Jesucristo es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, y bautizarse en su nombre. Esas son las llaves del reino de los cielos, que son diferentes a la llave de la casa de David, que solamente la tiene Jesucristo. No me mientas. Tiempo. Ok. Ahora viene la última pregunta del hermano. Terminamos, eran dos hermanos. Que se despida. Ahora No. Sí. Que se despida ya. Ok, perfecto. ¿De qué? Entonces, vamos al tiempo de despedida. Ya Un acabó. minuto de despedida. Ok, va a ser un minuto entonces de despedida. Sí, un No se va a minuto, hablar hermano. acerca del tema. No se va a hablar acerca de si lo refutaron o no lo refutaron. Sí, no, nada de No eso. se va a hablar acerca de nada. Solamente va a ser la despedida y punto. No se Bien, puede hermanito. tocar nada de punto. Adelante. Bien, hermanito, Dios los bendiga a todos ustedes. El pastor me ha invitado, vamos a ver si se puede hacer esta invitación formal para poder debatir con él cuando venga a El Salvador. Me despido de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. 400 personas conectadas han escuchado. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí me quedo. Adelante, pastor. Bueno, lo espero en La Palma San Martín. Allá lo espero el 9 de noviembre. Si el Señor lo permite, ya estaremos. Hasta luego. Dios les bendiga.